Le sucederá un miserable, sin prerrogativas reales. Llegará por sorpresa y se apoderará del reino a base de intrigas. Invadirá a placer los territorios fértiles de la provincia y hará lo que no habían hecho ni sus padres ni sus abuelos. Distribuirá entre ellos el botín, los despojos y las riquezas, y hará proyectos contra las fortalezas, aunque por poco tiempo. Durante más de 2 siglos, el Imperio Persa fue la entidad militar y política más poderosa del mundo, hasta que el rey griego Alejandro de Macedonia conquistó este enorme imperio en pocos años. Sin embargo, no lo disfrutó durante mucho tiempo, pues murió en el año 323 a.C. en Babilonia. Los principales generales de Alejandro se enfrentaron entre sí, dando lugar a las llamadas guerras de los sucesores o guerra de los diádocos, unos conflictos cruentos y salvajes que durarían siglos. Seleuco era uno de estos diádocos. Tras una guerra de 2 años con Antígono, Seleuco reconquistó Babilonia y luego se firmó la paz. Su autoridad se estableció firmemente durante un periodo de 4 años, transformando su territorio en todo un imperio. El imperio seleucida gozó de más de una década de paz, tiempo durante el cual Seleuco pudo levantar su nueva capital, Seleucia, una ciudad construida cerca de Babilonia que rápidamente eclipsó la vieja urbe. Su hijo Antíoco reinó durante 2 décadas en el periodo más pacífico y próspero de la historia del imperio. También libró la primera de muchas guerras contra los Ptolomeos de Egipto, al igual que lo hizo su hijo Antíoco II años más tarde. El imperio continuó en claro declive durante años con los siguientes gobernantes, pero cuando Antíoco III el Grande tomó el trono, revirtió la situación e hizo al imperio seleucida grande otra vez. Con Antíoco IV como rey, se hizo obligatoria la adoración de los dioses griegos, lo que llevó a la famosa revuelta de los macabeos. Mientras tanto, en el este, los partos conquistaron gran parte de Irán, haciendo que las fuerzas seleucidas se dividieran ahora en 2 frentes, el parto y el de Judea. Ambos fracasaron, y después de la muerte de Antíoco IV, los macabeos negociaron la paz en términos muy favorables. Antíoco IV Epífanes pertenecía a la dinastía seleucida, una familia que gobernaba el imperio seleucida, entidad política que abarcaba partes de la actual Asia Menor, de Persia en ese entonces y el Levante. Hijo de Antíoco III el Grande, fue rey seleucida que gobernó desde el 175 a.C. hasta su muerte en el 164 a.C. y cuyo reinado estuvo marcado por la persecución de los judíos y la profanación del templo de Jerusalén. La relación entre Antíoco IV y la población judía fue inicialmente tensa y se volvió conflictiva debido a las políticas de helenización impuestas por el rey en un intento de unificar culturalmente el imperio. Generó resistencia entre los judíos que defendían su identidad cultural y religiosa. Antíoco intentó suprimir y reemplazar las prácticas y tradiciones judías con elementos de la cultura griega. Esto incluyó la prohibición de prácticas religiosas judías tradicionales y la imposición de rituales y festivales griegos. El profanamiento del templo de Jerusalén en el año 167 a.C. fue un acto especialmente controvertido. Antíoco IV saqueó el templo y dedicó el altar a Zeus, un dios griego, lo que llevó a una fuerte reacción negativa de la población judía. La revuelta de los macabeos, lideradas por Matatías y luego por sus hijos, fue una respuesta valiente contra la opresión y la imposición cultural. La resistencia judía finalmente condujo a la restauración del templo de Jerusalén y el establecimiento de la festividad de Hanukkah, que conmemora la dedicación del templo después de la profanación. La revuelta de los macabeos marcó un hito en la historia judía y contribuyó a la consolidación de la identidad judía en medio de las influencias culturales circundantes.
El profanamiento del Templo de Jerusalén en el 167 a.C. fue parte de la política de helenización de Antíoco IV. Él enfrentó resistencia en Judea contra sus intentos de imponer la cultura y la religión griega. Se introdujeron rituales y prácticas paganas en el templo, como la oferta de sacrificios no kosher y la prohibición de la observancia del Sabbat y de las festividades judías. En respuesta a las políticas ante Antíoco IV, se desarrollaron nuevas creencias teológicas en el judaísmo. Por ejemplo, la creencia en la resurrección de los muertos se hizo más prominente durante este periodo. También se desarrolló la creencia en la intervención divina en la historia, lo que llevó a la idea de que Dios estaba actuando a través de los líderes militares y políticos como Judas Macabeo. Además, la resistencia judía a las políticas de Antíoco IV llevó a una mayor valoración de la ley y de la tradición judía. Los judíos comenzaron a valorar más su identidad cultural y religiosa y a resistir cualquier intento de imponer una cultura extranjera. Autores como Polibio, Apiano y Diodoro Sículo registraron eventos relacionados con el imperio seleucida y los conflictos en la región. Las fuentes romanas, como las obras de Tito Livio, también ofrecen perspectivas sobre el impacto del gobierno de Antíoco IV en las relaciones entre Roma y el imperio seleucida. Sin embargo, las principales fuentes que describen el reinado de Antíoco IV son los libros de los Macabeos y las obras de Flavio Josefo. Cuando llegó a Persia su jefe, acompañado de un ejército, al parecer invencible, fueron desbaratados en el templo de Nanea, gracias al engaño tramado por los sacerdotes de la ciudad. Antíoco y con él sus amigos llegaron a aquel lugar como tratando de desposarse con la diosa, con objeto de apoderarse, a título de dote, de abundantes riquezas. Cerraron el templo en cuanto entró Antíoco, abrieron la puerta secreta del techo y a pedradas aplastaron al jefe. Los descuartizaron y cortándole la cabeza, lo arrojaron a los que estaban fuera. En todo sea bendito nuestro Dios, que ha entregado los impíos a la muerte.